Mi hijo me pidió algo que nunca había pedido antes, que me escondiera. Mamá, ponte detrás para que no te vean, susurró con los ojos llenos de lágrimas mientras sostenía una caja envuelta en papel dorado. Yo no entendía nada. Llevaba 35 años siendo madre, 35 años viendo a mi hijo crecer, y en ese momento, a los 61 años, sentía que todo lo que creía conocer estaba a punto de cambiar. La caja temblaba en sus manos como si contuviera algo vivo, algo peligroso, algo que podría destruir todo lo que habíamos construido. Había pasado toda mi vida en la sombra. Primero, detrás de mi esposo. Luego, detrás de mis hijos. Sacrificé mis sueños, mis ambiciones, mi nombre incluso. Me conformé con ser la mujer que cocinaba, que limpiaba, que cuidaba. La mujer invisible. Y ahora, cuando creía que lo peor ya había pasado, cuando mis hijos estaban grandes y podía al fin pensar en mí, mi hijo me pedía que me escondiera otra vez. Pero algo en su voz era diferente. No era el tono de siempre. Había desesperación, había urgencia, había amor. Un amor tan intenso que me asustaba. Me acerqué a la ventana de nuestra casa en la calle principal, donde habíamos vivido durante 40 años, y miré hacia la calle. Una multitud se estaba formando. Cámaras. Periodistas. Policías. Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Qué está pasando?, pregunté, pero mi hijo solo me tomó de la mano y me llevó hacia el fondo de la casa. En ese momento, supe que mi vida estaba a punto de transformarse de una manera que nunca esperé. Mi nombre es Rosa María Hernández, tengo 61 años, y durante toda mi vida he vivido una mentira que creía que era amor. Nací en un pequeño pueblo de México, en una familia donde las mujeres no tenían voz. Mi madre me enseñó que el sacrificio era virtud, que callarse era sabiduría, que desaparecer era el precio del matrimonio feliz. Cuando cumplí 19 años, me casé con un hombre que mi padre eligió. No lo amaba, pero tampoco sabía que era posible sentir algo diferente. Durante 42 años estuve casada con Roberto. 42 años viendo a mi esposo flirtear con mis amigas, gritarme enfrente de nuestros hijos, hacer negocios que nunca explicaba. 42 años limpiando su ropa manchada de perfume, cocinando sus comidas, fingiendo que no sabía que tenía una segunda familia en otra ciudad. Y cuando finalmente encontré el valor para dejarlo, hace apenas 3 años, descubrí algo que hubiera querido saber hace 30 años, que la vida podía ser diferente. Pero la vida tenía otros planes para mí. Mientras yo estaba reconstruyendo mi identidad, aprendiendo a ser yo misma por primera vez a los 58 años, mis hijos seguían sufriendo las consecuencias de las mentiras que su padre había tejido alrededor de nuestras vidas. Mi hijo mayor, Javier, que ahora tiene 38 años, estaba investigando algo. Algo grande. Algo que podría cambiar todo lo que sabíamos sobre nuestra familia, sobre nuestro pasado, sobre quién realmente era Roberto. Lo que estoy a punto de contarles es tan increíble, tan perturbador, que pasé semanas dudando si debería compartirlo públicamente. Pero Javier insistió. Dijo que la verdad merece ser escuchada, que las personas como mi esposo no deben seguir escondiéndose detrás de máscaras. Y aquí estoy, vulnerable, expuesta, compartiendo los detalles más oscuros de mi vida con ustedes, extraños que se toman el tiempo para escucharme. Antes de continuar, me gustaría hacerles una pregunta. ¿De qué ciudad están viendo este video? Me encantaría saber de dónde llegan mis espectadores, porque esta historia es sobre la fuerza de las mujeres de todas partes, mujeres que han sufrido en silencio. Dejen sus comentarios con el nombre de su ciudad. Vamos a construir una comunidad de personas que se atreven a escuchar la verdad, aunque duela. Ahora, déjenme llevarlos atrás en el tiempo, a la noche cuando todo comenzó a revelarse. El teléfono sonó a las 3 de la mañana. Fueron los gritos de Javier los que me despertaron primero, no el sonido del dispositivo. Era una llamada de la Policía Nacional. Habían arrestado a su padre. Habían arrestado a Roberto. Las palabras que me dijeron estaban en español, pero parecían en un idioma extranjero, como si mi mente no pudiera procesarlas. Fraude financiero. Lavado de dinero. Asociación con crimen organizado. Tráfico de documentos falsificados. Falsificación de identidades. Me senté en el borde de la cama, descalza, con mi pijama viejo de algodón que tenía un agujero debajo del brazo izquierdo. Ese agujero llevaba 6 meses ahí. Antes, hubiera sido impensable tener un agujero en la ropa.
Hubiera corrido a remendarlo, o lo hubiera escondido debajo de una rebeca. Pero a los 61 años, descubrí que los agujeros en la ropa eran lo de menos. Los agujeros en mi vida eran mucho más grandes. Javier llegó a mi casa una hora después. Traía café en 2 tazas de un lugar que abre toda la noche y que yo no sabía que existía. Nunca había tomado café a las 4 de la mañana. Sentí que estaba viviendo la vida de otra persona. Javier se veía envejecido. Tenía los ojos rojos, no de llanto, sino de algo peor, de rabia contenida. «Mamá, necesito contarte algo que descubrí hace 6 meses», comenzó. Luego me miró con una intensidad que me asustó. «Papá no es papá. Bueno, es nuestro padre biológico, pero no es. Mamá, su nombre no es Roberto Hernández. Su nombre verdadero es Roberto Valdés. Y no es mexicano. Es argentino. Y ha estado fugitivo desde 1987. Dejé caer la taza de café. Se rompió en el piso de la cocina, que yo acababa de limpiar hace 3 horas porque no podía dormir. El café se derramó como sangre en las baldosas blancas. Miré a mi hijo sin entender. «¿De qué estás hablando?», pregunté, pero mi voz no era mía. Era la voz de una mujer asustada. De que papá trabajaba para una red internacional de falsificación de documentos. De que cada vez que viajaba a negocios, estaba construyendo nuevas identidades para criminales. De que la casa en que vivimos, los coches que conducimos, todo está comprado con dinero del crimen. Javier se acercó a mí y me tomó de las manos. De que he estado investigando esto durante meses, y mañana van a venir agentes federales a nuestra casa para buscar evidencia. Ese era el momento donde mi vida se dividía en 2, antes y después. Antes era Rosa María, la esposa de Roberto, la madre de Javier, la mujer invisible. Después sería alguien más. No sabía quién, pero sabía que ese cambio estaba a punto de ocurrir. Pasamos el resto de la noche hablando. Javier me mostró documentos en su laptop. Pasaportes falsos con fotos de mi esposo con diferentes nombres. Registros bancarios de cuentas que nunca supe que existían. Comunicaciones encriptadas con personas cuyos nombres eran apodos. El fantasma, la reina, el carnicero. Mi esposo, el hombre con el que había dormido durante 42 años, era un fantasma. Y yo había vivido con un fantasma sin saberlo. «Hay más, mamá», dijo Javier cuando comenzaba a amanecer. Los agentes me dijeron algo. «Papá está hablando. Está negociando. Va a dar los nombres de toda su red en intercambio de protección». Javier hizo una pausa. «Va a nombrar a gente muy poderosa. Gente que no querrá que hable». Entendí lo que estaba implícito. Entendí por qué Javier me pediría que me escondiera más tarde. Entendí que el peligro no había terminado, apenas comenzaba. Pasaron 2 semanas de caos. La casa fue allanada. Los agentes se llevaron documentos, computadoras, teléfonos. Encontraron una habitación que yo no sabía que existía, escondida detrás de la biblioteca de Roberto en su estudio. Una habitación llena de pasaportes en blanco, sellos, máquinas de impresión especializadas. Los periodistas comenzaron a aparecer en nuestra calle. Mi foto fue publicada en los periódicos. «La esposa del fugitivo», decían los titulares, como si yo fuera cómplice. Como si yo hubiera elegido esto. Mi hija menor, Sofía, que tiene 35 años, dejó de responder mis mensajes. Dijo que no podía lidiar con la vergüenza. Mi hija, a quien cambié pañales, a quien enseñé a leer, a quien amé con cada célula de mi cuerpo, me culpaba por ser la esposa de un criminal. Como si yo hubiera tenido opción. Como si las mujeres como yo tuvimos alguna vez opción. Javier fue el único que se quedó. Javier, mi hijo mayor, quien había cargado el secreto solo durante 6 meses. Mientras investigaba en silencio, mientras reunía pruebas, mientras construía un caso que eventualmente llevaría a la caída de su padre. Nunca me preguntó si quería saber. Simplemente decidió que yo merecía la verdad. Una noche, 3 semanas después del allanamiento, Javier llegó a mi casa con una expresión que no había visto desde que éramos una familia normal. Una expresión que hablaba de victoria y de costo. Me pidió que me sentara. «Mamá, he estado hablando con un abogado, con los agentes federales, con periodistas. Hay un documental. Van a hacer un documental sobre papá, sobre su red, sobre todo. Y quieren entrevistarte. Quieren que cuentes tu versión de la historia».
Negué con la cabeza. No, Javier. Yo no puedo hacer eso. Ya he perdido demasiado. Lo sé, mamá. Pero papá declarará en el juicio. Habrá un juicio muy público. Tu nombre saldrá en todos lados de todas formas. Al menos, si hablas ahora, controlas la narrativa. Al menos las personas escucharán tu verdad, no la mentira que construyó papá. Tardé una semana pensando en esto. Una semana donde apenas dormí, donde apenas comí. Una semana donde volví a revivir cada mentira, cada infidelidad, cada momento donde sentí que algo estaba mal pero elegí ignorarlo porque era más fácil. Finalmente, acepté. Eso fue hace 2 meses. Hoy es el día de la cámara. Hoy es cuando mi vida se vuelve pública. Y aunque tengo 61 años, aunque debería estar en la edad donde las mujeres se desvanecen, donde nos volvemos invisibles por elección de la sociedad, hoy elijo ser visible. Hoy elijo gritar. Pero no sé lo que está por venir. No sé si es seguro. Y eso es por lo que Javier me pidió que me escondiera. La cámara llegó a las 2 de la tarde. Era más grande de lo que esperaba. Había 3 personas, un director, un camarógrafo, y una productora llamada Marcela que tenía los ojos más compasivos que había visto en años. Ella fue quien me pidió que practicara mis primeras líneas. Ella fue quien me ofreció té cuando las manos me temblaban. Ella fue quien me dijo, no tiene que hacer esto. Pero si lo hace, sepa que es acto de valentía. Prácticamente me conozco de memoria ahora. Mis primeras palabras en cámara serían, soy Rosa María Hernández, tengo 61 años, y le doy mi vida a un hombre que nunca fue quien dijo ser. Estábamos configurando la luz cuando el teléfono de Javier sonó. Lo vi mirar la pantalla. Vi cómo su cara se ponía pálida. Vi cómo murmuraba algo con la productora. Y luego vino hacia mí. Mamá, ponte detrás para que no te vean, dijo, agarrándome del brazo. Los agentes dicen que hay una amenaza. Que alguien de la red de papá sabe que vamos a filmar hoy. Que hay un coche sospechoso estacionado en la esquina desde esta mañana. Pero en lugar de entrar en pánico, en lugar de esconderme en la parte trasera de la casa como me pedía Javier, hice algo que sorprendió a todos. Especialmente a mí misma. Abrí la caja que había traído Javier. La caja que le había dado cuando llegó esa mañana, la caja que él había estado custodiando durante meses. Era un regalo. Mi regalo. Y cuando los agentes vieron lo que contenía, cuando Marcela vio lo que contenía, cuando incluso Javier vio lo que yo había guardado en secreto todo este tiempo, todos quedaron boquiabiertos. Porque en esa caja no había dinero robado. No había documentos falsificados. No había prueba de culpa. En esa caja había las cosas que mi verdadera yo había estado guardando durante 42 años. Las cosas que la esposa invisible de Roberto había dejado a un lado. Las cosas que Rosa María, la mujer real, nunca había dejado de ser. Había cartas de un hombre que me amó cuando tenía 21 años, antes de conocer a Roberto. Un hombre llamado Miguel. Cartas que había escondido en el fondo de un baúl durante décadas. Había un manuscrito. Un libro. Mi libro. 300 páginas que escribí en secreto durante 30 años, metiéndolas bajo la cama, sacándolas solo cuando Roberto viajaba. Y había fotografías. Fotografías de una mujer joven, yo, con sueños en los ojos. Fotografías que no mostraban a la esposa de un criminal, sino a una persona. ¿Mamá?, preguntó Javier, con lágrimas en los ojos. ¿Qué es esto? Y fue en ese momento cuando comprendí que quizás el regalo más grande que podía darle a mi hijo no era la verdad sobre su padre. El regalo más grande era la verdad sobre mí. Pero eso no es donde termina la historia. Eso es apenas donde comienza a verdad importa. Porque cuando levantó el manuscrito, cuando vio el título escrito en la portada con la letra temblorosa de una mujer de 30 años que todavía soñaba, Javier leyó, La vida invisible de las esposas silenciosas, como aprendí a gritar después de 40 años de callar. Y fue en ese momento cuando todas las cosas cobraron sentido. Fue cuando Javier entendió que su madre nunca había sido solo la esposa de un criminal. Había sido algo mucho más importante todo el tiempo. Había sido una testigo. Una documentalista de su propio sufrimiento. Una mujer que, incluso en la sombra, había estado escribiendo su propia verdad. Los agentes federales dijeron que debíamos evacuar. Que el coche en la esquina se estaba moviendo hacia nuestra casa. Pero Marcela, la productora, hizo algo extraordinario.
Hizo una llamada. Y luego le pidió al director que encendiera las cámaras. Vamos a filmar mientras evacuamos, dijo. Vamos a documentar esto todo. Porque esto es la historia real. No la historia limpia que planeamos contar. Esta es la historia de una mujer que está dejando atrás una casa, una vida entera, para decir la verdad. Y así comenzó mi nuevo capítulo. No como la esposa de Roberto. No como la madre de Javier. Sino como Rosa María. Solo Rosa María. Una mujer de 61 años que finalmente estaba comenzando a vivir. Pero lo que sucedió en las horas siguientes fue mucho más que una evacuación. Fue una revelación que cambiaría todo lo que creíamos saber sobre Roberto, sobre nuestro pasado, y sobre la verdadera razón por la cual Javier había estado investigando a su padre todos estos meses. Mientras metíamos lo más importante en bolsas de plástico, Marcela seguía filmando. El camarógrafo estaba nervioso, mirando constantemente por la ventana. Los agentes federales habían formado un perímetro alrededor de la casa. Yo estaba en una especie de trance, moviendo mis posesiones como si estuviera en un sueño. El manuscrito iba en mis manos. Las cartas de Miguel iban en mis manos. Mis fotografías iban en mis manos. Todo lo demás podía quedarse. ¿Cuándo fue la última vez que vio a su esposo antes del arresto?, preguntó Marcela mientras yo metía ropa en una maleta. Era una pregunta que no había pensado responder en voz alta nunca. Una pregunta que había estado enterrada bajo capas de negación y obligación matrimonial. Una semana antes, respondí, y mi voz sonaba como la de una extraña. Vino a casa a recoger algunas cosas. Dijo que tenía que viajar a Bogotá por negocios. Cuando entró por la puerta, percibí algo diferente en él. Un nerviosismo. Una urgencia que nunca había visto antes. Me besó en la mejilla, algo que no hacía en años, y me dijo algo que nunca olvidaré. Hice una pausa. Marcela esperaba. La cámara esperaba. El silencio esperaba. Me dijo, Rosa María, si algo sucede, si algún día desaparezco, quiero que sepas que siempre te amé de la única manera que supe cómo. Y luego se fue. Y yo me quedé ahí, en la cocina, con las manos mojadas de agua porque estaba lavando platos, pensando que era el final de algo. Pero no sabía que era el final de todo. Javier estaba en la sala, hablando con un agente federal. Podía verlo a través de la puerta abierta. Su cara tenía esa expresión que había estado usando durante semanas, la expresión de un hombre que sabía más de lo que podía decir. Eso me asustaba. No el coche en la esquina. No la amenaza. Lo que me asustaba era la sensación de que Javier estaba protegiéndome de algo más grande que un simple peligro físico. Cuando terminé de empacar, Javier me llevó a un lado. Los agentes nos dieron privacidad, aunque sé que estaban escuchando desde la habitación contigua. Las paredes de esa casa eran delgadas. Mi vida entera había sido delgada como paredes. Mamá, necesito decirte algo antes de que nos vayamos, comenzó Javier. Tenía las manos en los bolsillos, una postura defensiva que había visto en él muchas veces durante los últimos meses. Sobre por qué estoy investigando a papá. Sobre por qué pasé 6 meses reuniendo pruebas antes de llamar a las autoridades. Dilo, respondí. Había llegado a un punto donde no hay verdad que pudiera herirme más de lo que ya estaba herida. Hace 10 años, cuando tenía 28 años, conocí a una mujer. Se llamaba Elena. Era arquitecta. Era brillante, ambiciosa, hermosa. La amaba, mamá. La amaba como nunca había amado a nadie. Y quería pedirle que se casara conmigo. Vi a dónde iba esto, pero dejé que continuara. Un día, Elena fue a una cita con mi padre. Solo. Quería conocerlo antes de que nos casáramos. Quería que diera su bendición. Yo pensé que era hermoso. La voz de Javier se quebró. Ella nunca volvió de esa cita. El aire se detuvo en mis pulmones. Literalmente dejé de respirar. ¿Qué quieres decir con que nunca volvió? Quiero decir que Elena desapareció. Simplemente se esfumó. Y cuando le pregunté a papá qué había pasado, cuando le pregunté dónde estaba Elena, él simplemente sonrió. Sonrió, mamá, y dijo, Javier, algunas cosas es mejor no saber. Algunas cosas es mejor dejar en el pasado. Y luego no volvió a hablar del tema. Sentí que las rodillas se me doblaban. Tuve que sostenerme del sofá más cercano. ¿Llamaste a la policía? ¿Denunciaste su desaparición? Por supuesto que lo hice.
Pero cuando los agentes vinieron a hablar con papá, fue como si él desapareciera también. Tengo fotos de él en la casa ese día. Fotos que papá no sabía que existían. Pero cuando revisé la casa después de que se fue, descubrí que papá había borrado todos los registros de esa cita. Había borrado el número de teléfono de Elena de sus dispositivos. Era como si hubiera decidido que Elena simplemente nunca había existido. Javier respiraba pesadamente ahora. Estaba reviviendo el trauma de perder a la mujer que amaba, de tener la sospecha de que su propio padre estaba involucrado, pero sin poder probarlo. Durante los siguientes 10 años, Elena estuvo desaparecida. La policía abrió un caso, pero sin evidencia, sin pistas. Eventualmente el caso se fue a frío. Yo seguí adelante. Me casé con otra mujer. Tuve hijos. Pero nunca dejé de pensar en Elena. Nunca dejé de preguntarme qué le pasó. Y nunca dejé de sospechar que papá sabía exactamente dónde estaba. ¿Y hace 6 meses? ¿Qué pasó hace 6 meses? Pregunté, aunque tenía miedo de la respuesta. Hace 6 meses, encontraron un cuerpo enterrado en el sótano de una casa en las afueras de la ciudad. La casa pertenecía a una de las propiedades que papá había comprado bajo un nombre falso. Cuando identificaron el cuerpo, era Elena. Sentí que todo a mi alrededor se volvía borroso. Las paredes de la casa comenzaron a girar. El manuscrito se me cayó de las manos. ¿Mi esposo? ¿Roberto mató a tu novia? No lo sé, mamá. No estoy seguro. Lo que sé es que su cuerpo estaba donde papá podía tenerla vigilada. Lo que sé es que los agentes encontraron registros que mostraban que papá visitaba esa propiedad regularmente. Lo que sé es que Elena estaba muerta desde hace 10 años, y papá siguió fingiendo que nada había pasado durante una década mientras yo vivía con la incertidumbre de no saber si ella estaba viva o muerta. Javier se sentó a mi lado. Estábamos los dos en el sofá donde Roberto y yo habíamos visto telenovelas durante 40 años, donde habíamos dormido juntos en silencio, donde habíamos criado a nuestros hijos rodeados de mentiras. Eso es por lo que estoy investigando a papá, mamá. No por nosotros, sino por Elena. Sino por cualquier otra persona que pueda estar desaparecida. Porque si papá fue capaz de hacerle eso a Elena, si fue capaz de esconderla durante una década, ¿cuántas otras Elena hay? ¿Cuántas otras mujeres desaparecieron en nombre de sus negocios? En ese momento, un agente entró apresuradamente a la sala. Su radio estaba crepitando con comunicaciones que no podía entender completamente, pero el tono de urgencia era inconfundible. Necesitamos irnos ahora, dijo el agente. El vehículo está a 2 cuadras de aquí. Tenemos menos de 5 minutos. Recogí el manuscrito del piso. Recogí las cartas de Miguel. Recogí mi vida en bolsas de plástico y seguí a Javier hacia la puerta. Marcela estaba filmando cada segundo. El camarógrafo estaba haciendo un zoom en mi cara, capturando la expresión de una mujer que acaba de descubrir que su matrimonio de 42 años era aún más oscuro de lo que imaginaba. Cuando subimos al auto blindado que nos estaba esperando, cuando aceleró hacia las calles laterales, cuando dejé atrás la casa donde había vivido 40 años, fue como si estuviera dejando atrás una identidad completa. No era solo Rosa María Hernández la esposa de un criminal. Era Rosa María Hernández la mujer que había dormido al lado de un asesino durante 40 años. Era la mujer que había cocinado para sus manos que posiblemente habían matado. Era la mujer que había ignorado deliberadamente las señales porque el precio de ver la verdad era demasiado alto. Pero cuando miré las cartas de Miguel en mis manos, cuando sostuve el manuscrito contra mi pecho, me di cuenta de algo. A través de todos esos años de mentiras, yo no había dejado de escribir. A través de todos esos años de invisibilidad, yo no había dejado de soñar. A través de todos esos años de vivir una vida que no elegí, yo había estado escribiendo una vida diferente, una vida verdadera, en las páginas secretas que escondía. Eso significaba algo. Eso significaba que una parte de mí nunca creyó completamente las mentiras de Roberto. Una parte de mí siempre supo que había algo más allá de esa casa, más allá de esa vida, más allá de ese hombre. ¿A dónde vamos?, pregunté mientras miraba por la ventana del auto. Los agentes no respondieron. Solo siguieron conduciendo, alejándonos de la casa, alejándonos de la vida que conocía. Javier estaba en el auto con nosotros. Marcela había seguido en un auto diferente. El camarógrafo estaba en otro auto más. Estábamos siendo trasladados juntos, pero separados.
Era como si la verdad que íbamos a revelar fuera tan peligrosa que necesitaba ser protegida en fragmentos, en piezas, en diferentes vehículos. Mamá, dijo Javier suavemente, lo que estoy a punto de mostrarte va a cambiar todo. Nuevamente. Pensé que ya había sufrido suficiente, pero los agentes insisten en que necesitas verlo. Necesitas saber exactamente con quién estuviste casada durante 42 años. Sacó una carpeta de su bolsa. Adentro había fotografías. Fotografías de hombres con nombres diferentes, caras diferentes en algunos casos, pero los mismos ojos. Los mismos ojos de Roberto. Los mismos ojos que me habían mirado en la cama durante 42 años. Papá no es solo un falsificador, dijo Javier. Es un maestro de la identidad. En los últimos 30 años, ha vivido al menos 9 vidas diferentes. Cada identidad tenía su propia historia. Cada identidad tenía sus propias relaciones. Algunos de estos hombres tenían familias. Algunos de estos hombres tenían mujeres como tú. Mujeres que no sabían que estaban casadas con un fantasma. Miré las fotografías. Vi los cambios graduales en su cara. Vi cómo su nariz fue remodelada quirúrgicamente. Vi cómo su cabello pasó de negro a gris a otros colores en los retratos de documentos falsos. Vi cómo su nombre cambió de Roberto Valdés a Daniel Guzmán a Carlos Rodríguez a una docena de otros nombres que nunca había escuchado. ¿Cuántas mujeres?, pregunté. Al menos 19, respondió Javier. 19 mujeres que saben de las que los agentes han encontrado pruebas documentales. Pero probablemente hay más. Los agentes creen que hay mujeres en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Perú. Mujeres que, como tú, no tenían idea de que estaban casadas con un asesino en serie. Eso fue la palabra que cambió todo. No criminal. No falsificador. No estafador. Asesino. Un asesino en serie. Y yo había dormido a su lado. Yo había cocinado para él. Yo había lavado la ropa manchada de sangre que posiblemente pertenecía a sus víctimas. Yo había visto sus caras en las noticias, mujeres desaparecidas, y nunca, jamás, lo conecté con él. El auto se detuvo frente a un edificio de seguridad máxima. Era un lugar que nunca había visto, en una parte de la ciudad que no reconocía. Los agentes abrieron la puerta. Señora Hernández, vamos a llevarla a un lugar seguro, dijo uno de los agentes. Vamos a llevarla a una instalación protegida donde puede descansar y prepararse para el testimonio. Mañana comenzará el documental. Mañana el mundo sabrá lo que hizo su esposo. Pero esta noche, necesita procesar todo esto. Esta noche, necesita decir adiós al hombre que creyó que era. Mientras caminaba hacia el edificio, mientras dejaba atrás a Javier en la entrada, mientras era conducida hacia una habitación de hotel anónima en un piso cuyo número nunca me dijeron, entendí algo fundamental sobre la vida. Entendí que la verdad no es un regalo. La verdad es un arma. Y cuando es usada en tu contra, cuando es usada para destruir todo lo que creyeron que era verdadero en tu vida, no puedes simplemente recuperarte de ella. Tienes que transformarte completamente. Esa noche, sola en esa habitación sin ventanas, abrí mi manuscrito y comencé a escribir nuevamente. Escribí sobre Elena. Escribí sobre las 19 mujeres. Escribí sobre Roberto, sobre todas sus caras, sobre todos sus nombres. Escribí hasta que mis manos dolieron. Escribí hasta que no quedaron más lágrimas. Y mientras escribía, realicé que Javier no solo estaba filmando un documental sobre su padre. Estaba documentando mi transformación. Estaba documentando a una mujer de 61 años que finalmente estaba diciendo la verdad sobre su vida, aunque esa verdad fuera tan oscura que apenas podía sostenerla. Pero lo que sucedió a la mañana siguiente, cuando los agentes vinieron a hablarme sobre el testimonio, fue aún más perturbador de lo que podía imaginar. Roberto había escapado. Había escapado de la custodia durante la noche. Y los agentes no tenían idea dónde estaba. Solo sabían una cosa, que había dicho que iría después de mí. Que había dicho que quería hablar conmigo antes de que el documental saliera al aire. Y eso significaba que, en algún lugar de la ciudad, mi esposo, el asesino en serie, estaba buscándome. Estaba buscando a la mujer que había decidido contar la verdad. La habitación se quedó en silencio cuando el agente pronunció esas palabras. Roberto había escapado. Mi estómago se contrajo como si alguien hubiera metido una mano adentro y estuviera estrujando mis órganos. El agente,
Un hombre de mediana edad con cicatrices en la cara que sugería que había visto demasiada violencia en su carrera, estaba esperando mi reacción. Pero yo no tenía reacción. Había agotado todas mis reacciones emocionales en las últimas 24 horas. ¿Cuándo se escapó?, pregunté. Mi voz sonaba sorprendentemente calmada. Anoche. Alrededor de las 9:30. Fue durante el cambio de turno. Un agente de seguridad de la cárcel resultó estar en la nómina de la organización de su esposo. Simplemente abrió una puerta. No hubo violencia. Fue coordinado. El agente hizo una pausa. Señora Hernández, creemos que su esposo tiene intención de encontrarla antes de que testifique. Necesitamos aumentar la seguridad. ¿Cuánto tiempo hemos vivido juntos?, pregunté, ignorando completamente lo que acababa de decir. Perdón. ¿Cuánto tiempo hemos vivido juntos? 42 años. 42 años durmiendo en la misma cama. 42 años compartiendo espacio, aire, comidas. Y después de 42 años, alguien que suponía que lo conocía, alguien cuya ropa lavé, cuya cara lavé, cuyo cuerpo conocía mejor que el mío propio, resulta ser un asesino en serie que ha vivido 19 vidas diferentes sin que yo tuviera ni la más mínima idea. Me paré de la silla donde había estado sentada. Quería caminar. Quería moverme. Mi cuerpo estaba en pánico aunque mi mente estaba extrañamente tranquila. Y ahora me dices que ha escapado. Que quiere venir por mí. ¿Y qué se supone que debo sentir? ¿Miedo? ¿Traición? ¿Sorpresa? Ya estoy completamente vacía. Lleve todo de mí. Soy una cáscara. Un fantasma. Así que haga lo que tenga que hacer. Protéjame. ¿O no? Francamente, a este punto, no estoy segura de si quiero ser protegida. El agente hizo una anotación en su libreta. Luego me miró con una expresión que reconocí como compasión, algo que no había sentido de nadie en semanas. Señora Hernández, he trabajado en casos de esposas de criminales durante 20 años. Y en mi experiencia, las mujeres como usted tienen un instinto de supervivencia más fuerte de lo que creen. Incluso cuando creen que no les importa vivir, algo en ellas quiere vivir. Algo en ellas quiere contar su historia. Y eso es exactamente lo que está a punto de hacer hoy. Javier llegó una hora después. Vino con Marcela y el camarógrafo. Vino con maquillista, con un productor de sonido, con 2 agentes federales armados. Vino con todo lo necesario para convertir mi dolor en espectáculo. Pero cuando Javier entró en la habitación, cuando me vio en la cama sin ducharme, sin cambiarme de ropa, sin haber dormido, algo en su cara se quebró. Era la cara de un hijo que quería proteger a su madre pero no sabía cómo. Era la cara de un hombre que había traído todas estas cosas a su madre y ahora tenía que vivir con las consecuencias. «Mamá», dijo suavemente. Se acercó y se sentó a mi lado. Marcela susurró algo al camarógrafo, y el camarógrafo apagó la cámara. Este era un momento que no sería documentado. Este era un momento que solo existiría en la memoria. Javier, ¿por qué no simplemente dejas que me vaya? ¿Por qué no simplemente permites que tu padre haga lo que quiera? ¿Por qué estamos continuando con esto? Porque Elena merece justicia, mamá. Porque las otras mujeres merecen justicia. Porque tú mereces justicia. Yo no quiero justicia. La justicia implicaría que algo pudiera arreglarse. La justicia implicaría que pudiera recuperar 42 años. No quiero justicia. Solo quiero paz. Javier tomó mi mano. Sus manos eran suaves, a diferencia de las de su padre. Las manos de su padre eran ásperas, incluso cuando no había evidencia de que hubiera hecho nada manual. Ahora sabía por qué. Sabía que esas manos habían enterrado cuerpos. Esas manos habían matado. Mamá, sé que es difícil. Sé que quieres rendirte. Pero si no hablas hoy, si no cuentas tu versión de la historia, papá será el que controle la narrativa. Papá dirá que estabas en el secreto. Papá dirá que eras cómplice. Papá dirá cualquier cosa para salvarse a sí mismo. Eso era lo que me faltaba escuchar. No para salvarme a mí misma, sino para proteger mi reputación. Para asegurar que cuando el mundo supiera sobre Roberto, supiera también que yo era una víctima. Que yo era la víctima más larga de todas. Está bien, Javier. Voy a hacerlo. Voy a testificar. Voy a contar todo. Pero necesito ducharme primero. Necesito verme como la mujer que soy, no como la víctima que he sido.
Pasé 1 hora bajo el agua caliente. Pasé 1 hora dejando que el agua lavara la suciedad de 42 años de matrimonio. La suciedad moral. La suciedad emocional. La suciedad de vivir con un asesino. Cuando salí, Marcela me ayudó a prepararme. Un maquillaje ligero. Ropa simple. Nada que dijera víctima. Nada que dijera criminal. Solo ropa que dijera, mujer. El estudio de televisión donde filmaríamos el documental estaba en un sótano de un edificio de medios que había estado abandonado durante años. Era oscuro. Era húmedo. Era el lugar perfecto para revelar secretos oscuros. Había 2 sillas frente a una pared de ladrillo rojo. Una para mí. Una para el presentador, un hombre llamado Fernando que había ganado premios por sus documentales sobre crimen organizado. Vamos a hacer 3 tomas, dijo Fernando. La primera será una introducción donde habla de quién es usted. La segunda será una descripción de su matrimonio. La tercera será donde cuenta todo lo que supo o debería haber sabido sobre las actividades de su esposo. Encendieron las luces. Fueron tan brillantes que tuve que cerrar los ojos. Cuando los abrí, la cámara estaba enfocada directamente en mi cara. Mi cara de 61 años. Mi cara que había envejecido 10 años en los últimos 2 meses. Comencemos, dijo Fernando. Dígame su nombre y su edad. Mi nombre es Rosa María Hernández. Tengo 61 años. Nací en un pueblo llamado San Miguel de Allende hace 61 años. Mi padre era carnicero. Mi madre era ama de casa. Tenía 3 hermanos, todos hombres. Crecí en la creencia de que las mujeres eran propiedad. Primero propiedad de nuestros padres. Luego propiedad de nuestros esposos. Luego propiedad de nuestros hijos. Nunca supe que podía ser propietaria de mí misma. Cuando conoció a su esposo. Conocí a Roberto cuando tenía 19 años. Fue en una fiesta de un amigo. Él era 6 años mayor. Tenía dinero. Tenía confianza. Tenía todo lo que las mujeres de mi edad creíamos que queríamos. Mi padre vio a Roberto mirándome y simplemente asumió que éramos una pareja. Cuando Roberto pidió mi mano, fue como un regalo para toda la familia. No fue una elección. Fue un destino. ¿Lo amaba? Tuve que pensar en eso. Tuve que ser honesta. No lo amaba. Pero no sabía que era posible amar de la manera que ahora entiendo que el amor puede existir. Pensaba que el amor era lo que los hombres decidían que era. Pensaba que el amor era obediencia, sacrificio, invisibilidad. Creí eso durante 42 años. Continuamos durante 3 horas. Hablé de nuestra noche de bodas, donde fue rápido y no fue placentero. Hablé de los primeros años, donde estaba constantemente embarazada, donde mi cuerpo fue vehículo para sus hijos. Hablé de las infidelidades, de cómo comenzaron lentamente, con lipstick en su cuello, con números de teléfono en sus bolsillos. Hablé de cómo aprendí a ignorar las señales. Hablé de cómo elija no ver, porque ver hubiera significado tener que hacer algo al respecto, y no sabía quién sería yo sin el matrimonio. ¿Había momentos en que sospechaba que algo no estaba bien?, preguntó Fernando. Constantemente, respondí. Desde el primer año. Roberto tenía cambios de humor extremos. Un día sería el hombre más cariñoso del mundo. Al siguiente sería como si yo fuera invisible para él. Habría noches donde no volvía a casa. Semanas donde parecía estar en un mundo completamente diferente. Cuando le preguntaba, se enojaba. Me decía que era paranoica. Me decía que si no confiaba en él, el problema era mío. ¿Nunca pensó en dejarlo? Esa fue la pregunta más fácil y más difícil al mismo tiempo. Pensé en ello cada día durante 42 años. Pero cada vez que estaba a punto de irme, algo me detenía. Una crisis financiera. Un hijo enfermo. Una enfermedad mía. Mi madre muriendo. Siempre había una razón para quedarme. Y honestamente, estoy llegando a creer que quizás esas razones no eran accidentales. Quizás Roberto sabía exactamente cómo manipularme para que me quedara. Quizás él sabía que si una sola cosa se derrumbaba, yo entraría en pánico y buscaría estabilidad en él. ¿Ha tenido contacto con su esposo desde que fue arrestado? No. Los agentes no permitieron ningún contacto. Pero hace 2 noches recibí una carta. Una carta escrita en la letra de Roberto. La carta decía: mi amor, entiendo que estés enfadada conmigo. Pero por favor,
Cuando testifiques, sé honesta. Dile al mundo que te amé. Dile al mundo que todo lo que hice fue para asegurar un futuro para ti y para nuestros hijos. Dile que fuiste la única luz real en mis vidas falsas. Fernando se inclinó hacia adelante. ¿Cómo lo hizo sentir esa carta? Me tomó un momento. Tenía que ser honesta. Me hizo sentir ira. Una ira que no sabía que poseía. Una ira que me quemaba desde el interior. Porque esa carta era una mentira más. Esa carta era otra manipulación. Roberto no escribió esa carta porque me amara. Roberto escribió esa carta porque quería que dudara de mí misma. Quería que cuando testificara, parte de mí estuviera defendiéndolo, aunque fuera inconscientemente. Y por un momento terrible, funcionó. Casi escribo una respuesta donde le decía al mundo que lo perdonaba. Casi destruyo todo lo que Javier ha trabajado para conseguir justicia por Elena. Pero no lo hizo. No, porque entonces pensé en Elena. Pensé en una mujer joven que amaba a mi hijo. Pensé en que desapareció sin razón. Pensé en sus padres, que nunca supieron qué le pasó durante 10 años. Pensé en que su cuerpo fue encontrado en el sótano de una casa donde mi esposo pasaba tiempo regularmente. Y me di cuenta de que ya no podía permitirme el lujo de proteger a Roberto. Ya no podía permitirme el lujo de que mi amor por él, si es que alguna vez lo amé, fuera más importante que la verdad. Cuando terminamos, estaba exhausta. No era el tipo de cansancio físico. Era el cansancio de haber vaciado completamente mi alma frente a una cámara y a un extraño. Pero mientras me levantaba de la silla, mientras Marcela me daba agua, mientras los agentes comenzaban a prepararse para trasladarme de nuevo a un lugar seguro, algo pasó. Javier entró apresuradamente en el estudio. Mamá, el FBI acaba de comunicarse. Han encontrado a papá. Está aquí, en la ciudad. Y ha hecho algo que los agentes dicen es, bueno, dice que quiere hablar contigo antes de que el documental se lance. Dice que tiene información que cambiaría todo lo que acabas de decir. ¿Qué tipo de información?, pregunté. Información sobre Elena. Información sobre las otras víctimas. Información que podría. Javier se detuvo. Parecía estar lidiando con si debería o no continuar. Información que sugiere que quizás no fue papá quien mató a Elena. Información que sugiere que alguien más pudo haber estado involucrado. El mundo se detuvo. Toda la narrativa que acababa de construir, toda la verdad que acababa de revelar, quedó suspendida en el aire como una pregunta sin respuesta. ¿Está diciendo que quizás estoy equivocada sobre quién es mi esposo?, pregunté. No, respondió Javier. Estoy diciendo que quizás tu esposo es aún más complicado de lo que creemos. Estoy diciendo que hay capas sobre capas de secretos que todavía no hemos descubierto. Estoy diciendo que quizás, después de 42 años, todavía no sabes quién realmente es Roberto. En ese momento, cuando creía que finalmente había llegado al fondo de los secretos de mi vida, cuando creía que había contado toda la verdad que se podía contar, me di cuenta de algo aterrador. La verdad no es un destino. La verdad es un viaje. Y yo apenas estaba comenzando. Los agentes comenzaron a mover personas rápidamente. Marcela estaba hablando por teléfono. Fernando estaba sugiriendo que canceláramos todo. Pero yo solo podía pensar en una cosa: Roberto quería hablar conmigo. El hombre con el que había dormido durante 42 años, el hombre que había estado fingiendo ser alguien que no era durante todo ese tiempo, quería hablar conmigo cara a cara. Está bien, dije. Voy a hablar con él. Voy a escuchar lo que tiene que decir. Porque si después de 42 años todavía hay secretos, entonces tengo derecho a conocerlos. Tengo derecho a escuchar la verdad de sus propios labios, sin importar lo que esa verdad sea. Señora, eso es demasiado peligroso, protestó uno de los agentes. ¿Peligroso? Reí. Era la primera vez que reía en días. ¿Qué podría hacer que sea más peligroso de lo que ya he vivido? ¿Qué podría ser más mortal que la verdad? Pero mientras decía eso, mientras me preparaba para un encuentro con Roberto después de semanas de separación, no podía evitar preguntarme, ¿y si hay una verdad aún mayor? ¿Y si la verdad que creía que había descubierto es solo la superficie de algo mucho más profundo y oscuro? ¿Y si en los próximos días descubro que mi vida ha sido incluso más de una mentira de lo que jamás imaginé? Eso es lo que me aterraba. No la posibilidad de peligro físico.
sino la posibilidad de que el suelo se desvaneciera bajo mis pies una vez más. Porque después de 42 años viviendo una mentira, no estaba segura de cuántas veces podía caer antes de que simplemente dejara de levantarme. La sala de interrogatorio era diferente de lo que esperaba. No había espejo de 2 vías. No había cámaras de vigilancia visible. Era solo una habitación blanca y estéril con una mesa de metal y 2 sillas. Roberto estaba sentado en una de ellas cuando entré, esposado a la mesa. Los agentes habían insistido en que fuera de esta manera. Por mi seguridad, dijeron. Pero cuando vi al hombre con el que había dormido durante 42 años reducido a esto, algo en mi interior se resquebrajó de nuevo. Robert se veía diferente. No era solo que estuviera en una celda, que llevara ropa de prisionero, que tuviera la barba sin afeitar. Era que por primera vez en décadas, veía su verdadera cara. Sin la máscara de Roberto Hernández. Sin la performance de ser alguien que no era. Era un hombre de 63 años, desgastado, con líneas profundas alrededor de los ojos que hablaban de una vida de mentiras. Rosa María, dijo cuando entré. Su voz tenía una suavidad que no había escuchado en años. Quizás nunca. Gracias por venir. Pensé que quizás no lo harías. ¿Por qué pediste hablar conmigo?, pregunté. No me senté. No me acerqué más de lo necesario. Los agentes estaban afuera, escuchando a través de un intercomunicador. Estaban listos para entrar si algo sucedía. Porque antes de que el documental se lance, antes de que el mundo conozca mi versión de quién soy, necesitaba que tú supieras la verdad. La verdadera verdad. No la verdad que los agentes quieren que creas. No la verdad que Javier ha estado construyendo. La verdad. ¿Y cuál es esa verdad?, pregunté. Roberto respiró profundamente. Era como si estuviera a punto de revelar algo que había estado guardando durante décadas. Soy un asesino, Rosa María. Eso es verdad. He matado a personas. Muchas personas. Pero no maté a Elena. Mi estómago se desplomó. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que Elena está viva. Elena no está muerta. El cuerpo que encontraron en el sótano no es Elena. Es alguien más. Alguien que murió hace 10 años, sí. Alguien que fue enterrado en una propiedad que yo poseía, sí. Pero no es Elena. ¿Cómo es posible que no sea Elena?, pregunté, aunque sentía que sabía dónde iba esto. Porque Elena fue parte de mi operación. Elena nunca fue una víctima. Elena fue una de mis criminales. Elena era una falsificadora. Una de las mejores que he empleado. Cuando Javier me pidió que conociera a su novia, cuando descubrí quién era realmente Elena, me di cuenta de que teníamos un problema. Mi hijo no podía estar casado con alguien que sabía mis secretos. Sentí que el piso se inclinaba bajo mis pies. ¿Estás diciendo que sabías quién era Elena todo el tiempo? ¿Qué sabías que ella trabajaba para ti? Sí. Y cuando Javier vino a pedir mi bendición, cuando me dio la oportunidad de hablar con ella a solas, le ofrecí una opción. Podía desaparecer. Podía comenzar una nueva vida en otro país con dinero que le proporcionaría. O podía quedarse, pero entonces Javier descubriría que ella era criminales. Que ella, al igual que yo, vivía una vida de mentiras. ¿Y ella eligió desaparecer? Eligió vivir. Eligió comenzar de nuevo. La ayudé a obtener un nuevo pasaporte, una nueva identidad. Ella está en Santiago, Chile, ahora. Tiene una familia. Tiene una vida legítima. Javier nunca supo que ella le eligió a él. Que eligió dejarlo. Que eligió una vida donde podía ser honesta consigo misma. Sentí que algo dentro de mí comenzaba a colapsar. No era solo que Elena estuviera viva. Era que todo lo que Javier había construido, todo el dolor que había estado llevando durante 10 años, había sido innecesario. ¿Por qué me estás contando esto?, pregunté. Porque vas a testificar. Porque vas a aparecer en un documental que va a destruir mi reputación, que va a transformarme en el villano de una historia que ni siquiera comprendes completamente. Y quería que al menos una persona supiera la verdad completa. Quería que al menos tú supieras que las cosas nunca son tan simples como parecen. ¿Quién está enterrado en el sótano?, pregunté. Si no es Elena, ¿quién es? Roberto hizo una pausa. Sus ojos se cerraron como si estuviera reviviendo algo doloroso. Es una mujer llamada Mariana. Fue la primera mujer que amé realmente, Rosa María. Antes de ti.
Antes de todo, cuando tenía 23 años, conocí a una mujer en Buenos Aires. Nos amábamos de verdad. No era una performance. No era una mentira. Era real. Planeábamos casarnos, tener hijos, una vida normal. ¿Y qué pasó? Mi familia la desaprobó. No porque fuera pobre o de baja clase, sino porque era periodista. Estaba investigando la corrupción del gobierno. Mi familia estaba conectada con el gobierno corrupto. Así que me dieron un ultimátum: o dejaba a Mariana, o dejaba de ser parte de la familia. Dejaba de recibir herencias. Dejaba de recibir acceso a sus negocios. ¿Y qué elegiste? Elegí a la familia. Elegí dinero. Elegí el camino fácil. Dejé a Mariana. Me casé con una mujer que mis padres aprobaron. Después de un tiempo, olvidé a Mariana. O creí que la había olvidado. Roberto levantó la vista para mirarme directamente a los ojos. Luego, 30 años después, cuando tenía 53 años, recibí una llamada. Mariana había encontrado mis registros de negocios. Sabía exactamente lo que había estado haciendo. Y quería ayudarme a escapar antes de que la ley me atrapara. Quería que huyéramos juntos. Quería rescatar la vida que una vez imaginamos. ¿Y qué hiciste? La traje aquí. La escondí en el sótano de esa casa. Pasamos 2 meses juntos. 2 meses de recordar lo que una vez fuimos. 2 meses de imaginar un futuro diferente. Fue la época más feliz de mi vida, Rosa María. Fue la única vez en 40 años que fui completamente yo mismo. Sentí que la rabia me hirviendo en las venas. ¿Y luego la mataste? No, respondió Roberto, y su voz se quebró. No la maté. Ella se envenenó. Escribió una nota diciendo que no podía vivir en la oscuridad, que no podía vivir siendo casada, que prefería la muerte a una vida de mentiras y huida. La encontré demasiado tarde para salvarla. Lloró. Por primera vez en décadas, vi a Roberto llorar. Lloró por una mujer que había amado pero abandonó. Lloró por las vidas que había destruido. Lloró por todo lo que había hecho. ¿Por qué no le dijiste esto a Javier?, pregunté. Porque Javier necesitaba a alguien en quien creer. Necesitaba algo por lo que luchar. Si le hubiera dicho que Elena estaba viva, que ella lo había abandonado por su propia elección, que ella sabía lo que yo era desde el principio y me ayudó a escape, hubiera destruido a mi hijo. Así que le di lo que necesitaba: un culpable, una razón, una causa. Entonces, todo esto, toda esta investigación, toda esta verdad que Javier ha estado buscando, está basada en una mentira que tú plantaste deliberadamente. Sí, admitió Roberto. Soy culpable de muchas cosas, Rosa María. Soy culpable de ser un criminal. Soy culpable de vivir vidas falsas. Soy culpable de haber desperdiciado tus años. Pero en este caso, en el caso de Elena, Javier está buscando respuestas que no existen. Está buscando justicia por un crimen que nunca ocurrió. En ese momento, supe exactamente qué tenía que hacer. Salí de la sala de interrogatorio sin decir nada más. Los agentes estaban esperando afuera. Necesito hablar con Javier, dije. Javier llegó 20 minutos después. Cuando le conté lo que Roberto me había dicho, vi la negación en su cara. Vi la rabia. Vi el dolor de un hombre que acaba de descubrir que sus 10 años de dolor se basaban en una mentira. Es una mentira, gritó Javier. Es otro juego de papá. Es otra manipulación. Quizás, respondí. Pero Javier, incluso si es mentira, incluso si Elena realmente murió, ¿no necesitas verificarlo? ¿No necesitas saber la verdad real en lugar de la verdad que tu padre te ha dado? Javier se derrumbó. Se sentó en el piso del pasillo de la comisaría, y simplemente se derrumbó. No puedo hacer esto, mamá, dijo. No puedo hacer un documental basado en una mentira. No puedo destruir la reputación de papá si tal vez es inocente de lo que está siendo acusado. Entonces no lo hagas, respondí. Haz un documental sobre la verdad completa. Haz un documental sobre un hombre que vive múltiples vidas. Un hombre que abandona a las personas que ama para mantener sus secretos. Un hombre que manipula a su familia de generación en generación. Haz un documental sobre cómo las mentiras no tienen fin. Una mentira solo lleva a otra mentira, y luego a otra, hasta que nadie sabe que es real. ¿Y qué hay de ti, mamá? ¿Qué hay de tu historia?
Mi historia es la de una mujer que pasó 42 años viviendo una mentira. Mi historia es la de una mujer que finalmente, a los 61 años, decidió despertar. Mi historia es real, Javier. Sin importar qué pasó con Elena. Sin importar quién fue que fue enterrado en ese sótano. Mi historia de sufrimiento, de invisibilidad, de sacrificio, esa es verdad. Y eso es lo que importa. Marcela estaba escuchando a través del intercomunicador. Cuando salió de la sala de control, su cara estaba mojada de lágrimas. Esto es más grande que cualquier documental que haya hecho, dijo. Esto es sobre cómo la verdad es más complicada de lo que creemos. Sobre cómo las personas que amamos pueden ser tanto víctimas como perpetradores. Sobre cómo el acto de contar la verdad no es simple o directo, sino un proceso desordenado y doloroso. 2 semanas después, se lanzó el documental. No fue lo que Javier había planeado originalmente. No fue una acusación simple. Fue una exploración profunda de la identidad, la mentira y el precio del secreto. Mostró mis entrevistas. Mostró documentos. Mostró la confusión y la complejidad de investigar a alguien que ha vivido tantas vidas. Y lo más importante, mostró que fui a visitar a Elena. Porque después de que Javier verificó con contactos federales en Chile, descubrió que Roberto estaba diciendo la verdad. Elena estaba viva. Elena vivía en Santiago con un nombre diferente, una familia diferente, una vida diferente. Javier le escribió. Y contra todas las probabilidades, Elena accedió a una videollamada. La vimos juntos, Javier y yo. Vimos a Elena, envejecida 10 años, con cicatrices emocionales que eran visibles incluso a través de una pantalla de computadora. Ella explicó cómo había trabajado para Roberto. Como cuando Javier entró en su vida, ella supo que el final de su vida criminal estaba cerca. Como le pidió a Roberto que le ayudara a desaparecer. Como él lo hizo, porque incluso los criminales tienen un código, y su código era proteger a su familia de la verdad. Amé a Javier, dijo Elena en la videollamada. Pero no podía casarme con él siendo quien era. No podía empezar una vida juntos construida sobre la mentira de quién era yo. Así que elegí desaparecer. Elegí darle a Javier la oportunidad de encontrar a alguien real. Javier lloró. Pero esta vez fueron lágrimas de liberación, no de dolor. Y entonces sucedió lo que nadie esperaba. Roberto testificó. No en un juicio formal, sino en el documental. Apareció en pantalla, en la prisión, y contó toda su historia. Contó sobre sus 19 identidades. Contó sobre los crímenes que realmente había cometido. Contó sobre las mujeres que había asesinado por razones de negocios. Contó todo. Y luego, en el acto de confesar públicamente, Roberto se declaró culpable. No solo de los crímenes que lo habían arrestado, sino de los asesinatos. De los crímenes que nunca habían sido investigados. De una vida entera de hacer daño. Fue un acto de contrición que nadie esperaba. Un acto que sugería que quizás, después de todo, había una parte de Roberto que quería ser honesto. Una parte que estaba cansada de mentir. 3 años después, Roberto fue sentenciado a cadena perpetua. Pero el documental que se hizo sobre él, sobre mi vida, sobre Elena, sobre Javier, ganó premios internacionales. Fue visto por millones de personas alrededor del mundo. Y yo, Rosa María Hernández, la mujer invisible, la mujer que vivió 42 años en las sombras, me volví visible. Mi manuscrito fue publicado. Se convirtió en un bestseller. Las cartas de Miguel, ese primer amor que había dejado atrás, fueron encontradas en el archivo, publicadas con notas que explicaban quién era Miguel. Resultó que Miguel era un profesor de literatura que vivía en la misma ciudad. A los 65 años, Miguel y yo finalmente nos encontramos. No fue un encuentro de película. No fue una reconciliación romántica de novela. Fue 2 personas de 65 años que se miraron y dijeron, así que finalmente llegó el momento. Finalmente es nuestro turno. Javier se casó con una mujer llamada Carmen que no sabía nada sobre su familia cuando lo conoció. Tienen 2 hijos. He visto a Javier transformarse de un hombre obsesionado con descubrir los secretos de su padre a un hombre que está aprendiendo a vivir con honestidad y transparencia con su propia familia. Sofía, mi hija que me había culpado por el crimen de su padre, eventualmente vino a verme. Lloramos juntas. Lloramos por los años perdidos. Lloramos por la vergüenza que había sentido.
Y luego aprendimos a perdonar. No a Roberto, sino a nosotras mismas, por haber estado dispuestas a llevar su culpa. El regalo que entregué a Javier ese día, el manuscrito y las cartas y las fotografías, se convirtió en algo más grande de lo que jamás imaginé. Se convirtió en un movimiento. Mujeres alrededor del mundo comenzaron a compartir sus propias historias de invisibilidad. De cómo habían sacrificado quienes eran para complacer a los hombres en sus vidas. De cómo habían ignorado las señales rojas porque era más seguro vivir en negación que enfrentar la verdad. El documental no solo fue sobre Roberto. Fue sobre todas esas mujeres. Fue sobre la epidemia silenciosa de mujeres que viven vidas falsas para mantener la paz de los hombres. Ahora, a los 65 años, doy conferencias sobre la importancia de la verdad. Doy conferencias sobre cómo la invisibilidad es una forma de muerte. Doy conferencias sobre cómo es nunca demasiado tarde para reclamar tu vida. Y cada vez que subo al escenario, cuando veo a mujeres en la audiencia que reconozco ese dolor en sus ojos, ese dolor que yo viví durante 42 años, les digo lo mismo. Tu vida no tiene que ser una mentira. Tu amor no tiene que ser sacrificio. Tú eres visible. Tú importas. Y el acto más valiente que puedes hacer es simplemente decir la verdad, aunque te asuste quien está escuchando. Hace un mes, Roberto solicitó verme. Está en una prisión de máxima seguridad ahora, cumpliendo una sentencia de 35 años. Accedí a la visita. Cuando lo vi, ya no era el hombre que había sido. La prisión lo había cambiado. O quizás la honestidad lo había cambiado. Estaba envejecido. Parecía más pequeño. Parecía finalmente como si fuera solo una persona, no 19. Rosa María, dijo cuando me senté frente a él, he estado leyendo tu libro. He estado viendo los documentales. He estado siguiendo tu vida desde aquí. ¿Por qué?, pregunté. Porque eres la única verdad que siempre reconocí en mi vida. Incluso cuando te estaba mintiendo, incluso cuando te estaba traicionando, siempre supe quién eras realmente. Siempre supe que eras alguien real. ¿Y entonces por qué no me dejaste ir?, pregunté. Porque si te hubiera dejado ir, hubiera perdido la única cosa real que tenía. Hubiera sido completamente un fantasma. Así que te mantuve a mi lado, aunque fuera manteniéndote en las sombras, porque tu presencia en mi vida me recordaba que alguna vez fui real también. Lloré. No por él, sino por el hombre que podría haber sido si hubiera tenido el valor de ser honesto desde el principio. ¿Hay algo que quieras que haga?, preguntó. Sí, respondí. Quiero que vivas con honestidad. Quiero que des tu testimonio a otros prisioneros. Quiero que uses el tiempo que te queda para mostrar a otros hombres lo que te hizo daño. Quiero que el legado que dejes no sea de mentira y crimen, sino de transformación y verdad. Roberto asintió. Y aunque no estoy segura de si realmente lo hará, aunque no estoy segura de si un hombre como Roberto puede realmente cambiar, al menos tengo esperanza. Y después de 42 años sin esperanza, la esperanza es todo lo que necesito. Cuando salí de la prisión ese día, cuando caminé bajo el sol, cuando sentí el aire en mi cara, me di cuenta de algo. No había ganado mi vida de vuelta. No podía recuperar 42 años. Pero había reclamado mi dignidad. Había reclamado mi voz. Y había reclamado mi historia. Y eso, resulta, es todo lo que necesita una mujer invisible para volverse visible. Mi nombre es Rosa María Hernández. Tengo 65 años. Y esta es la historia de cómo aprendí a vivir.